Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, vamos a ver el tema el día de hoy de principios básicos de seguridad cuando trabajamos en instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas normalmente es parte fundamental de nuestra vida y podemos encontrar en nuestra casa, nuestro refri, nuestra computadora, diferentes equipos que utilizan electricidad. Por lo tanto, quisiera que lo consideremos como parte fundamental de nuestra vida y necesitamos tener cuidado en la manera como trabajamos la electricidad. Por ejemplo, el 5% de todas de los accidentes que ocurren potencialmente vienen generados por cambios de voltaje. Por lo tanto, podemos llegar a tener una gran cantidad de accidentes. El 95% de las fallas que se provocan sobre instalaciones eléctricas vienen generadas por el mal funcionamiento de los equipos o del sistema eléctrico que tenemos nosotros instalado. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver algunos temas de interés, sobre todo en la parte del trabajo seguro. ¿Cómo podemos realizar un trabajo que sea eficiente? ¿Cómo podemos nosotros trabajar de tal manera que cada vez lo hagamos con mayor seguridad? Y para eso vamos a ver algunas definiciones, vamos a ver algunos principios de electricidad, vamos a ver algunos conceptos y inclusive vamos a ver algo de primeros auxilios y luego vamos a terminar. Partimos del hecho de que la mayoría de las veces cualquier equipo, cualquier instalación o cualquier diseño lleva consigo el que nosotros podemos estimar realmente cuál es la capacidad o el requerimiento de la energía eléctrica para la empresa donde vamos a estar suministrando. Sin embargo, en la vida real la operación a veces llega a ser diferente en el sentido de que podemos llegar a tener una sobredemanda, podemos llegar a sobrecargar los sistemas debido a que vamos instalando diferentes líneas y los requerimientos de energía eléctrica aumentan, como es el caso, por ejemplo, de los famosos diablitos, donde realmente como no existe un control, existe una sobrecarga, una sobredemanda de las condiciones ahí, porque la gente se empieza a colgar y entonces llegamos a tener situaciones como esta, donde después de que tenemos un flujo continuo de electrones y podemos llegar a tener un sobrecalentamiento de los sistemas, podemos llegar a hacer que los transformadores inclusive pues lleguen a tener problemas o accidentes. El caso típico de un incendio como este que se registra en la ciudad de Tijuana, aquí por la central de autobuses, tal vez ustedes lo recuerden. Aquí lo interesante es cómo o de dónde vino el problema, cómo se generó este incendio. E interesantemente podemos llegar a visualizar, quizás no estamos seguros de que se haya generado por un problema o un circuito o un problema eléctrico. Una falla en los circuitos, una falla en los sistemas. De esta manera, de una buena vez podemos comentar que el tipo de extintor que nos permita trabajar cuando tenemos un pequeño incidente de fuego o de incendio o un conato, sea un tipo C, que normalmente pueda ser apropiado para lo que son equipos eléctricos. Bien, dado el hecho entonces que podemos llegar a tener una iniciación o un inicio de un accidente potencial, es importante que consideremos las condiciones de seguridad. Por lo tanto, esta norma oficial mexicana establece cuáles serían esas condiciones mínimas de seguridad, cuáles serían esas actividades que tenemos que tener presentes cuando realizamos mantenimiento en las instalaciones eléctricas o cuando estamos realizando trabajos que podríamos estar expuestos a la electricidad. Por lo tanto, esta norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional, en todos los centros de trabajo donde se realizan estas actividades de mantenimiento. Y para este caso tenemos una serie de referencias, sobre todo que van relacionadas con este trabajo. Una de ellas sería la NOM 001 C de 2005 de instalaciones eléctricas.
La otra sería la NOM 017 STPS 2008, equipo de protección personal. La otra sería la norma 026 STPS 2008, colores y señalizaciones para identificación de riesgo por fluidos conducidos en tuberías. Bien, habíamos iniciado la plática con el concepto de que la mayoría de las veces podemos llegar a tener instalaciones que se diseñaron de cierta manera y que en la vida real operan de otra manera. Y eso no es exclusivo de alguna empresa. Normalmente se le van añadiendo procesos, se le van agregando requerimientos de energía eléctrica y entonces podemos llegar a una descompensación del sistema eléctrico. Podemos llegar a tener un proceso desbalanceado en cuestiones de energía eléctrica y podemos llegar a tener problemas. Por eso, Protección Civil solicita que cuando nosotros hacemos una solicitud para un programa interno, podamos presentar evidencia de que nuestro sistema eléctrico en la planta está funcionando perfectamente, porque no queremos que sea un detonante para un incidente o para un accidente llamado incendio. Por lo tanto, veamos algunas definiciones que nos pueden ayudar para entender más el concepto de seguridad en instalaciones eléctricas. Primero, tenemos la autoridad de trabajo, que es básicamente la autoridad laboral, quien, de acuerdo con sus funciones, puede realizar inspección en cualquier empresa y estas pueden ser a nivel federal. De tal manera que ellas pueden sancionar inclusive los incumplimientos para las condiciones en las que los trabajadores realizan sus operaciones o sus funciones. Autorización se refiere a que normalmente cuando nosotros vamos a hacer actividades de mantenimiento de riesgo, donde tenemos instalaciones eléctricas que pueden ser peligrosas como subestaciones, necesitamos tener una autorización por escrito, y la autorización se refiere al acto mediante el cual una persona responsable o una persona que se designa va a aprobar por escrito que los trabajadores capacitados realicen ya sea trabajo en alturas, espacios confinados, subestaciones eléctricas, así como los que manejan instalaciones eléctricas energizadas. Aquí viene un concepto muy interesante: trabajadores capacitados. Cuando hablamos de trabajadores capacitados, estamos hablando de aquellos que tienen la capacidad. ¿Qué quiere decir? Tuvieron una formación, tuvieron una capacitación, tuvieron una sesión donde se les capacitó y se les dijo que podían ser capaces de realizar estos trabajos de riesgo. Por lo tanto, una vez que participan en un proceso de capacitación, podemos pensar que conocen los conceptos básicos de seguridad, que pueden ellos tener una concepción plena de los riesgos involucrados cuando realizamos estos trabajos, y por lo tanto tomarán decisiones acordes a lo que se necesita para evitar accidentes o tengamos problemas con algún tipo de incendio, algún tipo de arco eléctrico, algún tipo de, no sé, accidente. Entonces estamos hablando de personas que podemos o necesitamos aprobarlas dependiendo de sus capacidades y dependiendo de sus procesos que tengan de experiencia y capacitación. ¿Qué es un centro de trabajo? De acuerdo con la norma, son todos aquellos edificios, locales, instalaciones o áreas donde se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento, o de prestación de servicios, también puede ser, en los que laboran personas que están sujetas a una relación de trabajo. Cuando hablamos de cerrar el circuito, hablamos de restablecimiento de las conexiones eléctricas que energizan una instalación eléctrica. Cuando hablamos de comprobación de ausencia de tensión eléctrica, estamos hablando de la verificación realizada para determinar, para comprobar que una instalación o parte de ella ha sido desenergizada. Algunos otros conceptos o definiciones, ¿sí? Despacho es el centro de maniobras, el lugar donde el que se asume un control permanente de la red o la instalación eléctrica.
¿sí? Y se administra o se ordenan maniobras que deberán efectuarse para lograr que la operación sea lo más seguro posible. Elementos de tensión eléctrica son aquellos que tienen potencial eléctrico, es decir, que se encuentran energizados. Y equipo de protección personal, ustedes lo saben. El conjunto de elementos o dispositivos de uso personal que protegen al trabajador, crean esa barrera entre las posibilidades del riesgo y la persona para lo que son accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de la realización de sus actividades de trabajo. Cuando el análisis de riesgos establezca la necesidad de utilizar cierta ropa con características específicas, será considerada también como equipo de protección personal. Por ejemplo, en la mayoría de las veces solicitan que sea ropa 100% algodón, que no tenga ningún tipo de poliéster o plásticos. Y de esta manera se convierte en un equipo de protección personal. ¿Qué es un espacio confinado? Es un espacio que ya lo hemos trabajado anteriormente, que no se diseña para que las personas estén ahí, no fue diseñado para trabajar, ¿sí? No tiene una ventilación natural eficiente, ¿sí? No está diseñado para que trabajemos, pero que tiene medios limitados o restringidos para su acceso y salida. Y que nosotros debemos de tener especial consideración cuando trabajamos en estos espacios, sobre todo en cuestiones de ventilación, cuestiones de solventes presentes en ese espacio. Y debemos de tener procedimientos adecuados para poder trabajar en esos espacios sin riesgo. Además, en los espacios confinados, normalmente se trabaja de forma no continua, sino que a veces se necesita hacer algún tipo de operación ahí. Bien. Etiqueta de seguridad, bloqueo de energía, es aquella que realizamos mediante la comunicación, que queremos que nuestras personas que están alrededor de nosotros se enteren de que estamos haciendo cierto trabajo, cierta maniobra en una instalación eléctrica y entonces comunicamos por medio de una etiqueta y también utilizamos un candadeo para evitar que alguien pueda energizar el componente eléctrico. Cuando exhibimos es precisamente cuando nos permiten presentar registros o documentos mediante cualquier medio electrónico o impreso ante la autoridad, a fin de constatar que estamos cumpliendo con los requisitos que establece esta norma. Entonces, ¿qué es una instalación eléctrica? Bueno, es el conjunto de dispositivos, conductores, transformadores, protecciones y demás accesorios destinados a generar, transmitir o distribuir la energía eléctrica. ¿Qué es el jefe de trabajo? Es la persona que dirige un trabajo de mantenimiento de las instalaciones eléctricas por designación o delegación de sus superiores, siendo responsable de la ejecución del mismo trabajo. ¿Qué son las líneas eléctricas? Las líneas eléctricas son todos aquellos conductores, materiales y equipos que integran una instalación eléctrica aérea o subterránea, que el objetivo es que exista una conducción de la energía eléctrica. ¿Qué es el mantenimiento de las instalaciones eléctricas? Toda aquella actividad relacionada con revisión, montaje, desmontaje, manipulación y servicios proporcionados a las instalaciones eléctricas para la conservación de sus características operativas y de diseño original, de tal manera que funcionen de forma segura y confiable.
¿Qué es un operable a distancia? Es un elemento capaz de ser accionado sin que el operador se exponga al contacto con las partes energizadas. Por ejemplo, la Comisión Federal utiliza mucho unas ballestas o unas tiras largas que no son conductoras y que les permiten manipular ciertos componentes del sistema eléctrico o las líneas eléctricas sin estar en contacto con ellas, con esas partes vivas, que son precisamente esos componentes eléctricos, barras, terminales, conductores, entre otros, que se encuentran expuestos, que no tienen un aislante y que están energizados. ¿Quién es el patrón para esta norma? El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores en cuyo centro de trabajo cuenta con instalaciones eléctricas permanentes y provisionales y que es responsable de sus condiciones de seguridad. Excelente. ¿Qué es una persona capacitada? Una persona capacitada es aquel trabajador cuya capacitación y adiestramiento han sido comprobados en términos de la legislación vigente o por medio de un proceso de certificación para la intervención en el diseño, cálculo, construcción o mantenimiento de una determinada instalación eléctrica. El personal entonces autorizado es la persona o personas que conocen y aplican los procedimientos de seguridad cuando realizan actividades de mantenimiento en las instalaciones eléctricas y cuentan con una autorización por escrito del patrón para la realización de estas actividades. ¿Qué es personal expuesto? Personal expuesto es aquel que realiza un trabajo de mantenimiento en una instalación eléctrica y puede recibir una descarga eléctrica o sus efectos como consecuencia de un contacto, una falla o una aproximación a elementos energizados. ¿Qué es un procedimiento de seguridad? El procedimiento de seguridad es aquel que de forma detallada y secuencial nos permite llevar a cabo una actividad. Se expresa en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de la actividad. La forma en cómo deberá realizarse. La identificación de los peligros. La identificación de los riesgos potenciales. Posibles lesiones. Así como el equipo de protección a utilizar. Las funciones y o responsabilidades de los trabajadores que intervienen, al igual que materiales, equipos o implementos de trabajo que habrán de utilizarse, controlarse o registrarse. ¿Qué es una puesta a tierra eficaz? La puesta a tierra es un contacto físico intencional al terreno a través de una conexión o condiciones de conducción de impedancia suficientemente baja y de capacidad adecuada de conducción de corriente eléctrica para eliminar la formación de sobretensiones eléctricas y conducirlas a tierra, sobre todo en situaciones de falla, de inducción o descargas atmosféricas, a fin de que evitemos daños a las personas o a los equipos conectados. Lo que conocemos nosotros como electricidad estática, que es cuando se genera un flujo de energía eléctrica y de pronto llega y se almacena en la máquina porque no tiene manera de salir, no tiene manera de buscar una salida. Esta electricidad estática puede llegar a ser de riesgo porque las personas pueden recibir esa energía o siempre va a encontrar la manera de desplazarse a un potencial diferente. Por lo tanto, la puesta a tierra llega a ser una variable de seguridad muy eficaz para evitar accidentes. ¿Qué es un riesgo grave? Es aquel que compromete la integridad física y o la vida de los trabajadores que realizan las labores de mantenimiento
de las instalaciones, debido a que pueden conllevar un choque eléctrico, pueden tener quemaduras por arco eléctrico, con motivo de la omisión de cualquiera de las condiciones de seguridad previstas y que requieren una atención urgente. Cuando hablamos de riesgo potencial, es aquel que se puede producir por los efectos de la exposición del trabajador a la corriente eléctrica, tales como choque eléctrico y quemaduras por arco eléctrico. ¿Y qué es la zona de trabajo? La zona de trabajo es aquel lugar donde se desarrollan actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas por los trabajadores. Bien, hasta ahí. Ya tenemos un concepto general de lo que son el trabajo con seguridad para las instalaciones eléctricas. Vamos a ver ahora precisamente algunos conceptos que nos van a ayudar a entender un poco más. ¿Qué es una sobrecarga? Bueno, se realizan adecuaciones a las instalaciones eléctricas en muchas ocasiones, aumentando cargas, por ejemplo, luminarias o maquinaria o equipos que requieren una gran cantidad o una cantidad considerable de energía para su operación, de tal manera que ocasionan un desbalanceo de las cargas en los sistemas de alimentación. Y el problema aquí es que se llegan a saturar por los flujos de energía y entonces podemos llegar a tener sobrecalentamiento de las líneas eléctricas o los cables de conducción o los equipos en los tableros que están operando para regular los flujos de energía o de electricidad. De esta manera nosotros, el primer indicativo de que algo está pasando con la instalación eléctrica es que se sobrecalientan los materiales. Y una vez que están sobrecalentados, ustedes saben que ya es mucho más fácil que pueda iniciarse un incendio. ¿Qué es la saturación de los circuitos? La saturación de los circuitos, entonces, es cuando los circuitos se sobrecalientan, se deterioran sus aislamientos y, por supuesto, ponen en riesgo el funcionamiento de la propia instalación eléctrica, por lo que incrementamos la posibilidad de un riesgo de incendio cuando podemos encontrar cerca algún tipo de combustibles, comburentes o algún otro, algo que inicie el incendio en proporciones adecuadas. Por lo tanto, el sobrecalentarlos, el sobreexponerlos y el trabajarlos a una condición de operación que no fue diseñado el sistema, aumenta la probabilidad de que tengamos un incendio. Entonces nos lleva al siguiente tema, que es el riesgo. El riesgo, como ustedes saben, es aquel que de alguna manera está presente y puede llegar a ocasionar algún accidente. Entonces, algunas veces maniobrar los elementos de sus circuitos cuando están energizados o con acumulación de energía, lo que decíamos que es la electricidad estática, aun cuando se encuentran desconectados de las fuentes de alimentación, puede llegar a ser un riesgo. Y este riesgo normalmente puede llegarse a traducir en accidentes. Por lo tanto, necesitamos entender más qué es la electricidad. Veámoslo de manera más cerca. Cuando hablamos de electricidad, hablamos de flujo de electrones. Veamos cómo funciona esto. Nosotros sabemos que la parte más pequeña que podemos dividir la materia es el átomo, aunque sí se puede seguir dividiendo, y entonces nosotros ya estamos hablando ahí de procesos de operación para energía que puede ser nuclear, porque entonces descomponemos los átomos. Pero vamos a centrarnos en un átomo. Los átomos están constituidos
en una parte central que ustedes pueden ver ahí, de un núcleo. Este núcleo contiene protones y neutrones que permiten generar una carga positiva, y alrededor del átomo tenemos una serie de electrones que giran alrededor del átomo, y de esta manera, como los electrones tienen carga negativa y el centro tiene una carga positiva, existe un equilibrio entre ellos. De tal manera que los electrones están en constante movimiento. Algo como esto. Y entonces podemos definir algunas características de los átomos. Los protones tienen masa y carga eléctrica positiva. Los neutrones tienen masa pero no tienen carga. Los electrones no tienen masa, es demasiado pequeña, por lo tanto podemos pensar que se desprecia su masa. Pero es un componente que tiene una energía eléctrica positiva. Los electrones están distribuidos de tal manera que podemos ejemplificarlo como si fueran las capas de una cebolla, y siempre se mueven a la misma distancia del centro o de la masa del electrón, del átomo. Los electrones están distribuidos en capas, y esas capas en la parte exterior normalmente es donde nos permiten hacer una transferencia de electrones. Las capas que están más lejos del átomo, del núcleo del átomo, son más grandes, hacen un recorrido mayor y contienen mayor número de electrones, y entre más lejos esté del centro del átomo, es más fácil que lo podamos desplazar. ¿Cómo sucede esto? Bueno, veamos ahora lo que sería la electricidad o corriente eléctrica. Por definición podemos decir que es un desplazamiento de electrones desde una carga negativa hacia una carga positiva exterior. Entonces, cuando nosotros tenemos un cable normal, ustedes pueden ver en la figura, este cable normal está de alguna manera en estado pasivo, no hay ningún movimiento. Por lo tanto, podemos visualizar cómo tenemos ahí los átomos tranquilamente, tranquilos, parados, en estado pasivo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un flujo de energía eléctrica? Bueno, abajo pueden ver ustedes cómo un cable de cobre con un flujo de electrones presenta un desplazamiento de los electrones de los átomos. De tal manera que existe un flujo de energía eléctrica. Dijimos que los electrones son tan pequeños que no tienen masa, pero tienen energía. Esa es la energía que nosotros vamos a desplazar. Esa es la energía que vamos a mover. Como ustedes pueden ver en la figura, ¿sí? En la parte de arriba, en la imagen donde tenemos un flujo de energía de un lado a otro, podemos visualizar cómo la energía eléctrica en realidad es un flujo continuo de los electrones. Y para eso podemos pensar que nosotros tengamos diferentes materiales que pueden tener la capacidad de permitir el flujo de electrones o no permitirlo. Por lo tanto, nosotros a esto los llamamos materiales conductores. Los materiales conductores, como ustedes pueden ver aquí, el latón, el aluminio, el fierro, el cobre, el acero, el material galvanizado, el bronce, el oro, son materiales que por su constitución atómica dejan pasar fácilmente la electricidad, tienen la tendencia a ceder esos electrones y nos permiten que nosotros podamos
hacer pasar el flujo de electricidad. En cambio, los materiales aislantes son aquellos que no dejan pasar absolutamente la electricidad, es decir, su composición atómica no permite el flujo de energía. Entonces, el material que es conductor lo podemos visualizar como si fuera un queso gruyere con muchos orificios y nos permite el paso de la energía. Y el material que es aislante, que no deja el paso de esos electrones, lo podemos considerar como algo totalmente cerrado, como la madera, el cristal, el plástico, que no permiten el flujo de energía eléctrica. ¿Qué son los materiales entonces semiconductores? Digamos que hay algunos que más o menos dejan pasar la electricidad dependiendo de algunas condiciones. Por ejemplo, el silicio, el germanio, etc. Nos queda claro entonces qué es un elemento conductor y qué es un elemento aislante. Excelente. Bien, pasemos a otro tema. Veamos ahora. En cuestiones de electricidad, si nosotros colocamos una carga positiva en el extremo de un hilo conductor, por ejemplo, de un cable de cobre, los electrones se desplazan siempre hacia ese extremo. ¿Por qué dijimos que los electrones tienen carga negativa? Por lo tanto, si nosotros ponemos una carga positiva de este lado, los electrones van a fluir hacia allá. ¿Okay? Entonces, la electricidad la podemos nosotros definir básica y sencillamente como un flujo, un desplazamiento de electrones. Se vuelve algo a veces, el hecho que lo podamos suponer, que no lo podemos visualizar como tal, a veces lo convierte en algo como que está muy difícil de creer, pero así funciona. Si pudiéramos tener la posibilidad de hacernos chiquitos y entrar dentro de los sistemas eléctricos, podríamos visualizarlo. Pero bueno, ahorita lo podemos comprobar de que sí existe. Otra cosa interesante es que tenemos tipos de energía o corriente eléctrica. Nosotros hablamos de una alterna o continua cuando la corriente continua es aquella en la que el extremo del hilo conductor siempre tiene una carga positiva. Por ejemplo, una batería, una pila. Mientras que la corriente alterna, en los extremos del hilo conductor van cambiando las cargas y podemos cambiar el flujo de la energía en pequeños intervalos de tiempo. ¿Qué es entonces cuando estamos hablando del voltaje? Recuerden que dicen, no, pues que son 110 volts. No, pues que estoy trabajando con tantos miliamperios. No, pues que tiene una resistencia de ohms. Bueno, vemos algunas definiciones de estas magnitudes eléctricas que nos permiten conocer y entender más la electricidad. Cuando hablamos de intensidad, entonces, la intensidad es la velocidad a la que se desplazan los electrones a través de un hilo conductor. Y su unidad es el amperio. Entonces, cuando hablamos de amperaje, estamos hablando de la velocidad de desplazamiento de los electrones. Y nosotros sabemos que un amperio es 6.25 por 10 a la 18 electrones por segundo. Es muchísimo. A la 18, estamos hablando que a la 6 tenemos millones. A la 12 tenemos billones. A la 18 tenemos trillones de electrones cada segundo. Entonces, cuando hablamos de amperios, hablamos de velocidad.
Cuando hablamos de voltios, estamos hablando de voltaje. Y el voltaje es la magnitud que se encarga de mantener el diferencial de cargas positivas y negativas entre dos puntos de un circuito. Ahí hablamos de voltios. 110 voltios, 220. Cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de ohms. Y un ohms quiere decir que es la magnitud que mide la dificultad que compone un material a ser atravesado por una corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, una varilla de cobre que se encuentra enterrada, si nosotros le inducimos una energía eléctrica y no pasa rápido, si no pasa de un lado al otro, entonces tenemos una resistencia en ohms. Ahora, ¿qué es un vatio? Un vatio es la unidad del potencial eléctrico. ¿Y qué es el potencial? Es el trabajo efectuado al desplazar las cargas eléctricas por unidad de tiempo. Entonces, obviamente, para mover ese flujo de electrones a cierta velocidad o a cierto amperaje, necesitamos realizar un trabajo y ese trabajo lo podemos nosotros manejar en unidades de vatio. Entonces, cuando tenemos que desplazar esas cargas eléctricas por unidad de tiempo, estamos hablando del vatio. Recordemos, la electricidad es parte fundamental de los procesos industriales. Es parte fundamental de nuestra vida. Y si no, que nos pregunten cuando hay un apagón en la ciudad, dejan de funcionar los semáforos, deja de existir la electricidad para el refrigerador, los alimentos se nos echan a perder, no tenemos manera de trabajar. Entonces la electricidad no es parte fundamental solamente de los procesos industriales, sino de nuestra vida diaria. Recuerda, un momento de descuido puede causar daños a equipos, materiales e inclusive nos puede causar la muerte. También hay que recordar que al final de la historia el trabajador es responsable de un trabajo seguro. ¿A qué nos referimos? Hay un dicho que dice que el mejor activo que existe soy yo. Hay un dicho que dice que primero yo y después yo. Hay otro dicho que dice que no soy lo mejor que existe, pero soy todo lo que tengo. ¿A dónde vamos con eso? Queremos puntualizar el hecho de que el trabajador es responsable de su integridad y es responsable de realizar todas las actividades de forma segura, porque al final de la historia, el más afectado por un accidente es el propio trabajador. Muy bien. Hasta aquí espero que les haya quedado muy claro algunos de los conceptos básicos de electricidad. Muy bien. Entonces, otra cosa que tenemos que recordar es que el flujo de energía eléctrica se mueve como si fuera agua. Siempre fluye hacia aguas abajo, es decir, a donde hay un espacio, a donde donde no hay energía. La electricidad siempre baja a potenciales más bajos. Y la corriente fluye a través de todos los circuitos siempre y se va distribuyendo. Preguntas de reflexión. ¿Por qué un pájaro parado en un cable no sufre un choque eléctrico? ¿Por qué le permite pararse en un cable de alto voltaje? Bien, hay que recordar que los humanos somos conductores muy buenos, ya que nuestro sistema está diseñado, nuestro cuerpo está diseñado de tal manera que inclusive en nuestro cerebro se producen pequeños pulsos eléctricos. En la mayoría estamos compuestos por agua, por productos químicos y minerales, y que somos muy conductores. También hay que recordar que la transmisión de una corriente requiere el contacto simultáneo con dos niveles de voltaje para que haya un desplazamiento.
Volviendo a la norma entonces, ¿por qué necesitamos dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas? Bueno, la exposición a diversos factores, por ejemplo, en instalaciones subterráneas, hay una susceptibilidad a humedad, a animales, a ciclos de temperatura, y eso hace que las instalaciones vayan teniendo algún daño. Por lo tanto, empiezan a sufrir desgaste o deterioro y podemos llegar a tener inclusive fallas, ¿sí? Me tocó trabajar en una empresa donde en algún momento destapamos para revisar las instalaciones eléctricas y estaba inundado prácticamente ahí abajo. Y el agua, ustedes saben que es un conductor muy bueno, entonces se convierte en un riesgo muy grave que tengamos agua en las instalaciones subterráneas. Por lo tanto, requerimos nosotros realizar mantenimiento para asegurarnos que se sigan manteniendo las condiciones de diseño libres de deterioro y podamos evitar accidentes. ¿Qué pasa si tenemos ahora las instalaciones, por ejemplo, sobre la azotea o arriba del edificio? Bueno, también hay temperaturas extremas. Imagínense en Mexicali, donde la temperatura más alta llega a estar aproximadamente sobre los 45, 50 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, están expuestos los materiales a elementos corrosivos, a sales, a humedad cuando llueve, ¿sí? A animales también, simplemente los pájaros que llegan y utilizan cualquier lugar para hacer sus necesidades. Pues, sus características de ellos es que es demasiado acuoso y muy ácido, y entonces se empiezan a causar daño. De tal manera que poco a poco los elementos se van deteriorando. Poco a poco podemos visualizarlos como los de al lado de ahí de la imagen, donde ya realmente los cables ya están viejos, empiezan a sufrir desgaste en el plástico por el contacto, por el calentamiento, y podemos llegar a tener situaciones realmente de riesgo. ¿De qué? Bueno, pues de que al momento de que los materiales están sufriendo desgaste, podemos llegar a tener algún tipo de sobrecarga, un tipo de daño mayor y entonces podemos llegar a tener accidentes. La sobrecarga funciona porque tenemos un deterioro acelerado, hay un flujo continuo de electrones, hay un flujo continuo de electricidad y esto hace que los materiales estén sufriendo más desgaste del que fueron diseñados. De hecho, los calibres de los cables son en función de qué tan grueso es el cable. Y podemos visualizarlo así, entre más grueso es el cable, más flujo de electrones puede pasar por ahí. Pero si lo estamos sobrecalentando, si lo estamos sobreusando, si lo estamos sobrecargando, entonces pues si llegan a presentar accidentes como estos que ustedes pues, pueden visualizar aquí. Muy bien. Y para eso hay una cuestión que podemos visualizar rápidamente cuando los elementos están sobrecalentados, que es mediante una ayuda termográfica. La cámara termográfica nos permite visualizar prácticamente las temperaturas de todo lo que la cámara está enfocando. Entonces, por ejemplo, en este círculo dice que tenemos un punto máximo de temperatura de 105.8 grados. Lo que tendríamos que hacer aquí es verificar, de acuerdo con el fabricante, cuál es la temperatura máxima de operación de este dispositivo, que es un tipo fusible, con un conector de un lado y un conector del otro, y es el que deja pasar o elimina la posibilidad de que pase el flujo de energía. Pero si ustedes están viendo aquí en la imagen, entonces tenemos un sobrecalentamiento, porque los de los lados no están en las mismas condiciones que él. Entonces, si nuestro fabricante dice que este debe de operar más o menos a 70 grados centígrados, pues aquí tenemos 105, podemos visualizar que tenemos un sobrecalentamiento, por lo tanto tenemos un riesgo implícito. Ahora, también tenemos que considerar los elementos a los lados. Si un cable, en este caso el central que estamos aquí visualizando con la termografía, y el de al lado derecho, tienen la misma intensidad de corriente, tienen el mismo miliamperaje, entonces podemos considerar que estos están
trabajando a condiciones de sobrecalentamiento. La termografía es de mucha ayuda, sobre todo considerando que es libre de contacto y no es necesario que tengamos contacto para poder determinar la temperatura o conocer la temperatura. Muy bien, entonces, regresando al tema, ¿quién es quien debe dar el mantenimiento? Los mantenimientos, dijimos que necesitamos personal que esté capacitado, que entienda lo que es la electricidad, que pueda visualizar los riesgos cuando está trabajando, que sepa identificar cualquier posibilidad de riesgo, porque si no estamos capacitados para realizar un trabajo, entonces podemos llegar a tener accidentes. Los accidentes pues pueden ser desde fatales, como pueden visualizar aquí a este compa que se hizo parte del circuito y pues ya digamos que pasó mejor vida y está en el Valhalla. Y podemos llegar a sufrir quemaduras, podemos llegar a sufrir algunos accidentes si no estamos preparados, porque hay que entender bien cómo funciona la electricidad, hay que prepararnos cada vez más si vamos a trabajar con elementos de riesgo como la energía eléctrica. Por lo tanto, para evitar accidentes, el patrón tiene la obligación de presentar un diagrama unifilar de las instalaciones del centro de trabajo. Debe estar actualizado el diagrama, debe contar con un cuadro general de las cargas instaladas y por circuito derivado. Tiene que tener la evidencia de que los trabajadores han sido informados de los riesgos a los que se enfrentan cuando trabajan con las instalaciones eléctricas. Es el patrón quien debe de realizar un análisis del riesgo, porque el análisis de riesgo es el que nos va a llevar a detectar cualquier posibilidad de que tengamos un accidente. El 1% de posibilidad también lo tenemos que tomar en cuenta. Y entonces tenemos que hacer ese análisis de riesgo para determinar cuando tengamos la posibilidad de que suceda algo, qué elementos vamos a contrarrestar o vamos a poner para eliminar y bajar ese riesgo. También es obligación del patrón comunicar a los trabajadores sobre los riesgos, informarles de las posibilidades que tienen de los accidentes. También es obligación del patrón que la información se plasme en procedimientos de tal manera que mediante estos procedimientos de seguridad podamos realizar los mantenimientos con 0 posibilidades de accidentes o muy cerca de 0. Y dijimos que los procedimientos son básicamente una secuencial de pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que nos permiten, al momento de llevar esa secuencia, eliminar la posibilidad de accidentes. También es obligación del patrón autorizar por escrito a los trabajadores de tal manera que solamente estén autorizados aquellos que tienen ya una capacitación, aquellos que pueden identificar el riesgo, aquellos que tienen experiencia en el trabajo con las instalaciones eléctricas. También es obligación del patrón proporcionarles esa capacitación o ese adiestramiento necesario para que ustedes puedan realizar su trabajo de forma satisfactoria. También es obligación del patrón que ustedes conozcan primeros auxilios. Y aquí estamos hablando básicamente de qué hacer en caso de un choque eléctrico. ¿Qué hacer en caso de que se requiera de que nosotros podamos atender a una persona que tuvo un accidente con energía eléctrica? Otra de las obligaciones del patrón es que nosotros tengamos el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, de tal manera que ese sea la barrera que necesitamos cuando estamos trabajando. Otra obligación del patrón es que nosotros podamos contar con los materiales, contar con equipos de protección que sean aislantes cuando trabajamos con energía eléctrica. De esta manera, el patrón se debe de comprometer con la seguridad
para establecer de forma continua los elementos, los materiales y el equipo de protección necesario. También es obligación del patrón que tengamos un área especial para almacenaje del equipo de protección, las herramientas específicas, el aislante, las instrucciones de uso y el mantenimiento. De esta manera, en conjunto, todas estas variables deben de sumar para que nosotros podamos tener condiciones de seguridad. Cuando tenemos trabajadores que vienen de externos, que están trabajando con nosotros, también, siempre que una persona está en nuestra instalación, somos responsables de que vigilemos, de que cumpla con lo establecido en cuestiones de capacitación, en cuestiones de calificación, en cuestiones de justificar su competencia, para que puedan esas personas realizar cualquier mantenimiento en la instalación eléctrica sin riesgo. ¿Qué quiere decir? Que conocen todos los elementos, conocen cómo se realiza el trabajo y pueden ellos realizar el trabajo sin riesgo. ¿Qué es un análisis de riesgo más detallado? Bueno, de forma detallada podemos decir que el análisis de riesgo requiere que revisemos algunos elementos. Por ejemplo, operaciones a desarrollar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los peligros de exposición? ¿A qué peligro nos vamos a nosotros a enfrentar? También la ubicación de los equipos eléctricos. Zonas, distancias seguras. ¿Dónde podemos nosotros determinar todo esto? Equipos o herramientas que vamos a utilizar para que dijimos, por ejemplo, hay herramientas que permiten trabajar a cierta distancia y estas nos permiten trabajar sin contacto con las áreas vivas o cables vivos. Movimientos que necesitamos realizar para que nosotros no vayamos a caer en actos inseguros. La condición como tal ya presenta inseguridad, porque la condición como tal es de riesgo, es insegura. Lo que necesitamos es realizar actos seguros para evitar accidentes. También en el análisis de riesgo vamos a establecer dónde se requiere hacer el candadeo, dónde vamos a hacer la señalización y cuáles son los elementos que nos permiten delimitar las zonas donde vamos a trabajar. También debemos establecer aquí en el análisis las maniobras de apertura y cierre, el equipo de protección personal necesario para realizar las maniobras, las acciones de primeros auxilios que deben de existir en caso de que suceda el accidente, la frecuencia de realización de la actividad, número de trabajadores que están expuestos, que necesitamos tener para realizar la operación. Por ejemplo, ustedes saben que para trabajo en alturas ocupamos al menos 2 personas. Tiempo estimado de la operación o de la actividad también lo debemos de determinar en el análisis de riesgo. Y uno de los factores que queremos considerar es que el equipo de protección personal se vuelve crítico en el manejo seguro de la electricidad. La ropa debe ser adecuada, dijimos que debe ser materiales de algodón para que no sean conductores. Es importante también que no utilicemos ninguna pieza metálica como cadenas, relojes, anillos, etc. Es importante que nuestra ropa esté ajustada, que no traigamos ropa colgando. Es importante que usamos zapatos dieléctricos. También en función de un análisis de riesgo, podemos determinar cuándo se necesitan esos zapatos o quién los necesita. Guantes especiales con aislamiento, por ejemplo, ¿qué tipo de guantes vamos a utilizar? ¿Qué tipo de mascarilla vamos a utilizar? ¿O qué lentes de seguridad son más apropiados para realizar el trabajo? De tal manera que en conjunto, el equipo de protección personal debe ser otra barrera, otro factor de control para que nosotros podamos sufrir algún tipo de daño. Entonces, recuerde que para realizar un trabajo seguro, necesitamos observar todos los principios básicos de seguridad. Necesitamos hacer prácticas laborales seguras.
necesitamos tener todas las medidas de emergencia adecuadas para atender cualquier situación. ¿Ok? Excelente. Bueno, para realizar un trabajo seguro también, tenemos que tener presente que una mayor presión eléctrica o mayor voltaje produce mayor amperaje. Recuerden que el amperaje es la velocidad a la que se mueven los electrones. Los cables de corriente tienden a impedir el paso de la corriente. Si la presión eléctrica se mantiene igual, la corriente eléctrica se mantiene igual, dependiendo de las dimensiones del cable. También hay que recordar que un cable largo y delgado produce mayor resistencia y un cable mucho más grueso produce menos resistencia. La resistencia a la corriente alterna se denomina impedancia y se mide en ohms. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando estamos trabajando con energía eléctrica? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar la ausencia de la tensión eléctrica. Poner a tierra las líneas y verificar la continuidad, muy importante. No nos sirve de nada la tierra física si no tiene un cable con continuidad. Necesitamos poner barreras de protección y señales de aviso de seguridad. Entonces, cuando terminemos de trabajar, asegúrese que no queda ningún operario en la línea, que nadie puede estar expuesto. Después podemos quitar las conexiones que hayamos puesto para tierra cuando estamos trabajando. Y para la reposición de fusibles y cortacircuitos, necesitamos guardar una distancia de seguridad. Necesitamos inclinar la cabeza ligeramente hacia abajo al momento del cierre del circuito. Por si llega a suceder algún destello, algún chispa o algún sistema de energía que se genere, nosotros tenemos que tener nuestra cabeza hacia abajo. Entonces, los incendios pueden ser ocasionados, pueden ser la consecuencia de una mala instalación eléctrica, pueden ser la consecuencia de un mal mantenimiento a los circuitos eléctricos, se están sobrecargando. Los incendios normalmente requieren un sistema contra incendios, un extintor tipo o clase C. Los cortocircuitos o los sobrecalentamientos de materiales eléctricos pueden hacer que cualquier otro material se incendie. Hay que recordar que los sistemas de insulación o de aislamiento, pueden emitir gases venenosos. Hay que utilizar extintor de CO2, jalón y dióxido de carbono cuando estemos trabajando o tratando de evitar un conato de incendio. También se puede utilizar polvo seco. Hay que tener siempre un extintor cerca, tenerlo ubicado y aprender a usarlo. Los extintores se dirigen hacia la base del fuego para eliminar la posibilidad de que siga creciendo. En la medida que usted tenga la posibilidad de participar en un curso de control de incendio o medidas de control o combate al fuego, aprenda a usar el extintor correctamente. Entonces, la vida es lo más importante que tenemos, hay que cuidarla. Si usted está trabajando con energía eléctrica, recuérdelo, su vida está en riesgo. Evalúe la posibilidad de ese riesgo. Pare el equipo y desconecte la corriente eléctrica antes de cualquier actividad o operación con el equipo. En caso de una emergencia, llame a los bomberos o al equipo de emergencia que tenga la planta destinado para eso. En caso de cualquier incendio, hay que evacuar el personal. Hay que utilizar equipos o extintores certificados mientras llega la ayuda externa. Una de las variables importantes para evitar los accidentes es la conexión a tierra. Y la conexión a tierra es aquella que nos permite conducir el flujo de energía eléctrica a través de un cable y disiparlo en la tierra. Un ejemplo típico sería esta imagen muy interesante. Como sobre la Torre Eiffel en Francia cae un rayo. El pararrayos de la nave lo capta, pero no nada más hay que captarlo. Hay que llevarlo por el cable hasta abajo y que se entierre básicamente en la tierra. ¿Sí? Entonces,
Este es uno de los procedimientos más importantes en la seguridad eléctrica. Hay que mantenerlas en buenas condiciones, ¿sí? Los pararrayos son sumamente eficientes, pero deben de estar conectados adecuadamente. Y hablar de conectar adecuadamente significa que las conexiones a tierra deben de estar conectadas a un cable que es el que va a hacer la conducción de la energía eléctrica. Sí, normalmente deben de estar con un sistema que permita desconectar y conectar la tierra. Si no tenemos una tierra eléctrica eficiente, entonces tenemos almacenamiento de energía y podemos energizar equipo, maquinaria, la misma nave industrial, y entonces podemos llegar a tener un problema muy serio. También cualquier dispositivo de protección de circuitos o no breaks, o como ustedes le llamen, llegan a ser un elemento de protección básico en la chamba que estamos haciendo. Entonces los fusibles, los cortacircuitos, estos protegen contra las fallas al evitar que demasiada corriente pase o fluya por el circuito. Si el flujo de corriente excede el amperaje máximo permitido, dijimos que el amperaje mide la velocidad de paso de la electricidad, pero si estamos excediendo el amperaje al que fue diseñado el sistema, los componentes tienden a detener el paso mediante el fundirse, mediante dispararse o mediante abrirse para romper el circuito. Entonces, estos son elementos y dispositivos de protección. Deben estar en buenas condiciones. Cuando tenemos una sobrecarga de corriente, estamos incrementando la posibilidad de que se caliente el sistema y podamos tener alguna falla. Cuando hay demasiados artefactos conectados a un mismo circuito, incrementamos la posibilidad de accidente porque aumentamos la demanda de corriente eléctrica. Entonces, ojo, evite los contactos múltiples. Los encuentran en el mercado, pero no son la solución. Lo que deberíamos de hacer aquí es considerar cuál es la necesidad que tenemos de energía eléctrica y entonces tener un circuito para cada necesidad. Sobrecarga de corriente. La sobrecarga de corriente ocurre cuando nosotros tenemos una necesidad de potencia mayor. Por ejemplo, arrancamos un motor. En ese momento la cantidad o la necesidad de potencia aumenta. Por eso se empiezan a dañar los cables. La causa más común es cuando los materiales aislantes de los cables o conductores se funden, permitiendo el flujo de corriente y creando un cortocircuito. Entonces, si se sospecha que hubo una sobrecarga, ¿qué vamos a hacer? Revise los fusibles, reconecte y verifique el circuito. Si nota humo, calor o algo inusual, corte la energía eléctrica. Nunca puentee, nunca permita que usted con un alambre pueda ahí provocar algún accidente cuando hace que realice un puente con una moneda, un alambre. Eso está totalmente descartado. Asegúrese que las cuchillas de la electricidad están abajo, que no hay paso de energía cuando estamos trabajando. Asegúrese también que el fusible que va a usar es igual al que necesita el circuito, el que necesita para el diseño de la cantidad en el amperaje que se necesita. Y antes de desconectar, apague los equipos conectados al circuito. Si el fusible es de una capacidad más baja, entonces pues se puede quemar con la operación diaria. Puede explotar. Asegúrese que el fusible es el adecuado para el voltaje que necesita, el amperaje que necesita y el salto rápido o único. Y asegúrese que la tapa del sistema de cortacorriente esté cerrada, pues cuando hay alguna explosión o chispeo, sirve de protección. ¿Qué es lo que nos causa los accidentes? Aislamiento defectuoso, los materiales se desgastan, ya no están funcionando los aislantes, manejo descuidado de la electricidad o una conexión de tierra inadecuada. Entonces, en términos generales y en resumen, hay que entender el comportamiento de la electricidad. Hay que ver cómo funciona. Hay que siempre poner en práctica los procedimientos de condición segura, los procedimientos que ya tenemos establecidos, los procedimientos que ya alguien los hizo. Esa es la mejor garantía. Entender cómo funciona y seguir los procedimientos.
Entonces hay algunos procedimientos que ya tenemos establecidos, por ejemplo, para la desconexión general o el famoso lockout tagout. Primero desconectamos, apagamos los equipos, aislamos, aplicamos nuestras etiquetas y nuestros candados, controlamos la energía almacenada, verificamos la ausencia de energía, verificamos que está aislado totalmente. Utilizamos herramientas en buen estado. Las herramientas eléctricas deben tener tercera conexión a tierra siempre. Las extensiones deben ser las adecuadas. Hay que verificar el aislamiento siempre. Utilice tomacorrientes con conexión a tierra. Nunca jale un cable, nunca lo trate de desconectar jalándolo. Haga caso a cualquier letrero que está comunicando un riesgo. Tenga una ventilación adecuada y trabaje con buena iluminación. Excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer en caso de que tengamos un accidente? Bueno, los primeros auxilios son aquellos que le vamos a prestar a la persona que ha tenido algún tipo de choque eléctrico y deben de existir ya los procedimientos establecidos para hacer lo que realmente va a ayudar a la persona. Instrucciones concretas de cómo realizar el rescate, equipos o aparatos necesarios para la ejecución de ese rescate, las técnicas que vamos a ocupar como RCP, plan para atención, traslado de víctimas a un lugar de atención médica. En el manual de primeros auxilios también deben de venir las acciones inmediatas como desconectar energía eléctrica, instrucciones para retirar al lesionado del peligro inmediato, la colocación de la víctima en el lugar seguro, la aplicación de los primeros auxilios o la instrucción para llamar a la persona idónea y pedir ayuda. Hablando de choque eléctrico, podemos clasificarlo de diferentes maneras. Entonces, el choque eléctrico ocurre cuando por error nos convertimos parte del circuito. Puede provocar desde caídas o desmayos. Cualquier voltaje es peligroso, pero el amperaje, dijimos que el amperaje es la velocidad de paso de la electricidad, es lo que puede determinar la severidad del daño. Por ejemplo, un bajo amperaje sacude a la persona, pero no recibe daño alguno. Esto genera que algunas personas no tomen muy en serio el choque eléctrico. Un contacto breve con un amperaje bajo depende de hacia dónde fluye la electricidad. Entonces, tan solo 3 miliamperios, 3 miliamperios durante una milésima de segundo, una persona puede quedar herida de muerte. Cuando tenemos un choque moderado, resulta de un contacto con menos de 5 miliamperios. El efecto es un leve cosquilleo, hay una quemadura, hay una pérdida de coloración en la piel. Pero si nosotros tenemos un contacto prolongado de 5 a 25 miliamperios, entonces tenemos problemas de adormecimiento, espasmos y pérdida de conocimiento, y más de 25 miliamperios podemos llegar a tener inclusive la muerte. En un choque severo, las mujeres tienen capacidad, por su constitución física, más o menos de tolerar hasta 6 miliamperios. Los hombres podemos tolerar hasta 9 miliamperios. Entonces se causan contracciones musculares que hacen que se suelten las partes y se prolongue el choque. Un trabajador, entonces, decíamos que se expone a más de 25 miliamperios. Esto le destruye los nervios, esto le destruye los órganos internos, puede causarle destrucción de dientes, puede causarle contracciones extremadamente fuertes, rompiendo huesos o músculos de la víctima e inclusive puede llegar a perder la vida. Puede causar quemaduras externas e internas en la víctima, pues la corriente al paso de la persona, al utilizarlo como cable, genera calor y puede llegar a ocasionar daño directo al corazón y algunos elementos vitales. Entonces, ¿qué hacer en caso de un accidente? Bueno, pues contacte de inmediato al supervisor, informe del accidente. Si usted fue el accidentado, pues trate de mover sus músculos, trate de ver que no haya perdido el tacto, que puede respirar bien. Si todo esto puede usted hacerlo, entonces puede regresar a trabajar y si no, tiene que ser atendido por un médico. La vida es lo más importante. Evalúe siempre el riesgo.
Pare el equipo, desconéctelo. En caso de que haya una emergencia, llame a las personas que lo van a ayudar. Sí. Al término de la conexión a tierra, pues debe ser parte de un flujo de energía que nos pueda evitar problemas. Una conexión a tierra efectiva suministra la salida de la corriente. Se protegen circuitos contra altos voltajes o variaciones de voltaje. Entonces, en términos generales, ya vimos algunos conceptos de seguridad. Ya vimos lo importante que es seguir los procedimientos. Revisamos qué tan importante es que estemos capacitados y que podamos realizar la chamba a la que se nos destina. Verificamos que tenemos que tener un permiso en función de nuestras capacidades y en función de nuestra capacitación. Pero recuerde, lo más importante es usted. Usted debe cuidarse. Usted es su activo más valioso y usted es quien debe tener responsabilidad de atender todas las medidas de seguridad para que usted no tenga ningún accidente. Deseo que tengan muy buenas tardes. Deseo que les haya servido esta plática para que ustedes puedan observar condiciones de seguridad cuando trabajan con energía y espero que nos veamos próximamente. Buenas tardes.